Saludos, saludos familia de Red Democrática, el 89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto también en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y forma diferida en el canal de YouTube de Red Democrática, siempre generando con este ya 483 programas de forma continua de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, trayéndoles los principales tomadores de decisión, las personas que están incidiendo positivamente en el país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, porque el propósito que siempre tenemos es heredar a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica en la cual ellos puedan vivir, y a veces eso se logra con toma de decisiones en el Ejecutivo, a veces en el Legislativo, a veces ajustes en el Judicial, y a veces la sociedad civil tiene que también hacer su parte como un todo, co-creando la Costa Rica en la que estamos. Y hoy vamos a hacer la segunda parte. Ayer estuvimos hablando con Javier Fresco y con Luis Diego de una empresa particular que recibió un apoyo de estructuración y de fondeo de parte de Javier y de todo su equipo para poder desarrollar ese emprendimiento y llevarlo al siguiente nivel. Ya tenían una validación comercial, lo habíamos visto de parte de Cricket House, y ya están a la orden en supermercados, están esperando maquinaria, están esperando dar el siguiente paso de la mano de todo el equipo de Pomona. Y por supuesto, pues ayer fue parte de la experiencia. Hoy vamos a ver un poco más de Pomona para poder comprender este tipo de fondos de inversión, cómo se desarrollan, cómo es que se dedican exactamente, de dónde vienen los recursos, cuáles son los retos jurídicos, cuáles son los retos culturales de la región centroamericana. En fin, vamos a explorar este mundo de los fondos de inversión, porque el ecosistema para poder sacar adelante de una manera más positiva y más fuerte cualquier tipo de desarrollo productivo, a veces es con el sistema financiero, ordinariamente, todo lo que conocemos, y a veces los fondos de inversión son el pulmón y el tanque de oxígeno que muchos emprendedores y muchas empresas necesitan para salir adelante. Javier, de nuevo, bienvenido a esta, la que sabes, es tu casa. Hola Jonathan, gusto en volver a estar con vos y bueno, hoy también de poder conversar un poquito con Miguel y profundizar sobre todo lo que hacemos en Pomona desde el lado de inversión. Me encantó de estar acá. Gracias de nuevo. Y Miguel, bienvenido. Vos sos parte de los asociados de Pomona y por supuesto asociado estratégico para poder desarrollar todo este ecosistema tan importante para el país. Hola Jonathan, mucho gusto y encantado de estar con ustedes aquí para conversar. Javier, ayer dábamos algunas pinceladas de lo que es Pomona, de lo que es el fondo de inversión, de cómo sirve y cómo se estructura, pero tal vez hoy empecemos del punto de partida que dejamos ayer. Ayer hablábamos de todo un ecosistema que se genera a partir de un interés de parte de los emprendedores, a partir de una oferta de estructuración que ustedes plantean para poder acompañar emprendimientos y empresas que se puedan generar en función del desarrollo que están planteando dentro de su artesanal idea de una empresa y de un desarrollo. Ustedes ayudan a hacerlo más profesional. Pero, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que ustedes salen adelante y cómo es que ustedes hacen ese fondo tan importante para acompañar empresas y emprendimientos? Súper, si querés te cuento brevemente la historia de Pomona y cuál es, digamos, nuestra razón de ser. Pomona inicia sus operaciones en Centroamérica en el año 2014 para intentar resolver un problema muy específico, que es la brecha de acceso a financiamiento. Entonces, creo que de conocimiento general que los emprendedores y en general cualquier empresa que necesita capital de financiamiento, y sobre todo cuando ese capital es capital de riesgo, porque no tiene a lo mejor algún tipo de colateral o de garantía para poder aportar, es muy difícil conseguir eso en la región. Entonces, Pomona intenta resolver ese problema y inicia operaciones en el 2014 con un fondo piloto de $2 millones. Un fondo pequeñito en el cual se hicieron 22 inversiones en 19 empresas, eh, y se hizo, digamos, un abanico de inversiones en empresas de distintas industrias,
distintos tamaños de inversión, desde $50.000 la más pequeña hasta $350.000 la más grande. En algunas se hizo deuda tradicional, en otros se hizo deuda mezanín. Se utilizaron, digamos, distintos instrumentos financieros, en algunas se tomó equity. Y ese fondo piloto nos ayudó a validar un poco la tesis de inversión actual que tenemos, que es un poco entender al final, nosotros no somos distintos a un emprendedor que tiene que validar su modelo de negocio y entender qué funciona y qué no funciona. Y ese fondo piloto nos permitió a nosotros entender el ecosistema de emprendimiento y específicamente de emprendimiento de impacto en Centroamérica para ver qué funciona mejor, ¿sí? Y parte de la tesis de inversión que tenemos ahora está desarrollada en base a esa experiencia. Entonces, ¿en qué consiste nuestra tesis de inversión actual? Por un lado, es un fondo de inversión principalmente centroamericano, ¿sí? Si bien podemos invertir un poco en México, Colombia y Ecuador, pero el 80% del fondo, de los recursos económicos que nosotros manejamos, tiene que invertirse en la región. Entonces, es parte de nuestra tesis y es donde queremos generar ese impacto, ¿sí? Que es Centroamérica. Segundo, tiene que ver con el tamaño del ticket, es decir, qué empresas son en las que podemos invertir. Y en nuestro caso son empresas que buscan desde $500.000 hasta $4.5 millones. Entonces, no invertimos en etapas súper tempranas porque hay un riesgo ahí que nosotros no queremos asumir, ¿verdad? Y no invertimos en proyectos, por ejemplo, que tienen una necesidad de financiamiento mucho más grandes. A lo mejor podemos entrar con un ticket de 2 millones en una estructura mayor, ¿sí? Pero haciendo una coinversión con alguien más, pero el rango en el que nos podemos mover es de $500.000 hasta 4.5. Luego, no hacemos equity, por ejemplo. Creo que ayer lo mencioné, pero no nos gusta asumir, digamos, ese riesgo de salida. Entonces, nosotros tenemos una preferencia por instrumentos financieros con salidas estructuradas, en donde sepamos exactamente en qué momento vamos a recuperar nuestro capital, ¿sí? No queremos quedarnos amarrados en una empresa siendo socios indefinidamente, sino lo que queremos es invertir, traer el acompañamiento que nosotros le traemos al emprendedor y que luego recuperar esa inversión, obtener un retorno, ¿sí? Y que ese emprendimiento, esa empresa pueda continuar su camino. Y luego a nivel de sector invertimos en agroprocesamiento, ¿sí? Invertimos en economía digital y en servicios básicos que ahí entran, digamos, desde acceso a agua potable, acceso a vivienda asequible, energías limpias, ¿sí? Entonces, sectorialmente no estamos muy cerrados. Yo siempre digo que somos un poco agnósticos porque ya tenemos la limitación geográfica, digamos, pero bueno, eso es un poco la tesis de inversión actual, que luego voy a dejar que Miguel la desarrolle mejor, pero es un poco la historia de dónde empezamos y dónde estamos actualmente. Miguel, adelante, ya que te dieron el pase, eh, Sí. seguimos educando en cómo funciona ese tipo de fondos. Creo que Javier ya dio un buen contexto del vehículo como tal. Creo que vale la pena empezar por explicar un poco cómo funciona un fondo y por qué son tan distintos a recibir una inversión quizá de un amigo o un familiar, ¿verdad? En nuestro fondo principalmente hacemos inversiones de deuda debido a que el fondo tiene un plazo total de 10 años y para eso, al final de los 10 años, tenemos que salir de las inversiones. Por eso hacer inversiones de equity es muy difícil porque tenemos una limitación en cuanto al tiempo. Eh, y luego es la institucionalización que puede traer un fondo como esto, ya que nosotros tenemos requisitos muy específicos y luego nuestros inversionistas también traen toda su experiencia y todos sus requisitos a la mesa. Y eso hace que Pomona muchas veces sea el primer inversionista institucional de estas empresas, creadores de capital en la región. Cuando hablamos de la naturaleza del fondo, hay un antes y es inversionistas que están dispuestos a creer. ¿Qué buscan esos inversionistas? Por qué el Ujú. fenómeno de riesgo es el que está como el agente diferenciador? ¿Te referís a los inversionistas en el fondo, Sí, correcto? sí, Yo creo que dentro de nuestro fondo hay
digamos, nosotros les llamamos anchor investors, ¿verdad? Los inversionistas ancla, que esos son principalmente entidades de desarrollo como el brazo privado del Banco Mundial, el IFC, el Banco de Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, y ellos por una parte buscan principalmente, aparte de los retornos económicos, crear un mercado para inversión de impacto en Centroamérica. Eso es una de las grandes motivaciones. Y por otro lado, está el impacto positivo que nuestro fondo puede generar invirtiendo en empresas que tengan un impacto neto positivo, ya sea en el medio ambiente o en la sociedad. Javier, esa apertura de un nicho a veces no es tan fácil. ¿Cómo lograron posicionarse desde el 2014 ahora con las credenciales que tienen y que están siendo cada vez más fuertes? Sí, mira, yo creo que es mucho trabajo de hormiga y de hacer presencia en la región. Nosotros, desde el 2014 que iniciamos, siempre hemos sido muy activos en participar en general en todo el ecosistema emprendedor, participando desde en foros y eventos, eh, pero también trabajando con empresas que tienen necesidades de financiamiento, que no necesariamente es el financiamiento que trae Pomona, ¿sí? Pero que a través de los otros programas que tenemos, que ejecutamos en Pomona también, de los que hablábamos ayer, como incubación y aceleración de empresas, podemos atender, digamos, un espectro, ¿sí? De empresas, digamos, mucho más amplio que el específico de inversión que atiende el fondo de Pomona a través de esta tesis de inversión que estábamos mencionando. Entonces, creo que esos esfuerzos conjuntos que hemos ido realizando, tanto del lado del fondo como desde el lado de programas de incubación y aceleración de empresas, nos ha ido posicionando, digamos, cada vez más en el ecosistema de emprendimiento de impacto de la región. Y bueno, y gracias a Dios, hoy en día podemos contar, creo que con una situación, digamos, privilegiada en la cual tenemos un fondo, digamos, ya consolidado con 33 millones de dólares disponibles para invertir en la región, de los cuales ya se han invertido pues unos 20 y pico, creo que quedan 8 o 9 por colocar. Y del lado de los programas de incubación y aceleración de empresas, en 7 años que llevamos ejecutando este tipo de programas, más de 400 empresas aceleradas, más de 30 millones de dólares de capital desbloqueado, empresas que han generado en promedio un crecimiento en ventas del más del 20%, ¿sí? Luego de recibir el beneficio de participar en una aceleradora de negocios, como es el caso de Cricket House que veíamos ayer. Entonces, creo que la suma de todos estos esfuerzos es lo que ha contribuido, digamos, a ir, pues, eh, teniendo nuestro lugar dentro del ecosistema de inversión de impacto en Centroamérica. ¿Cómo ha sido la presencia en Costa Rica, Miguel, de todo el concepto en donde lo tradicional a veces se arraiga mucho en la capacidad de buscar esos fondos, esa inversión y ese anclaje, ese apalancamiento empresarial y de emprendedor? ¿Cómo fue esa incursión en Costa Rica? Creo que a ver, la incursión ha sido relativamente fácil. Tenemos una muy buena presencia en Costa Rica, ya tanto en los programas que ejecuta Javier como con inversiones. Y creo que eso va de la mano del nivel de emprendedores que tiene Costa Rica, claramente el nivel de educación y la gana de innovar y probar nuevas cosas en Costa Rica. Es realmente el sistema, el ecosistema, yo diría, uno de los más grandes de la región es Costa Rica, es de donde más empresas vemos, donde más financiamiento los emprendedores están buscando, porque es muy diferente, digamos, el emprendimiento tradicional de poner quizá una tienda a poner empresas y hacer emprendedores que están buscando alto crecimiento con soluciones muy innovadoras, que generalmente es lo que estamos buscando en Pomona, que puedan realmente escalar y multiplicar el impacto. Javier, Entonces, sí, a ver, dale. solo para contestarte
incursionar en Costa Rica ha sido muy fácil porque hay muy buenos emprendedores. Javier, eso es también un reto para ustedes porque estabas diciendo que ya llevan colocados 24 millones de los 33 y, y eso, esa afluencia y ebullición de emprendedores de alta calidad también genera el reto para ustedes de seguir creciendo y apoyando de una manera más sustantiva. ¿Cómo enfrentan ustedes ese proceso? ¿Desde el lado de programas o desde el Sí. lado de alimentar, digamos, el pipeline del fondo de inversión? Ambos, porque Ambos. en realidad va enfocado en que si hay tanto material en donde apoyar, ustedes necesitan cada vez más un pulmón más fuerte como para poder seguir siendo incidente en la región y en el país como tal. Ujú. Sí, a ver, desde el lado de programas, digamos, nosotros trabajamos en distintas verticales, ¿sí? Desde Food Systems, que incluye todo lo que es tema de agroprocesamiento, inclusive desde la precosecha, cosecha y poscosecha hasta todo lo que es, digamos, la cadena de producción de alimentos. Pero también trabajamos en sectores como, por ejemplo, el de energías limpias, ¿sí? En Costa Rica específicamente el sector de tecnologías verdes para resolver cualquiera de los problemas ambientales que tiene el país y vemos muchos modelos de negocios alineados con la descarbonización de la economía. Entonces, sí, definitivamente para nosotros el desafío es, sobre todo en ecosistemas pequeños como el de los países centroamericanos en el que operamos, es identificar esos emprendimientos en cada una de esas verticales que tienen ese potencial. Y ese potencial no es únicamente el potencial del modelo de negocio, sino como veíamos ayer cuando hablábamos con Luis Diego Bolaños y el caso de Wicked House, tiene mucho que ver también con la capacidad de los emprendedores de ejecución, de poder hacer lo que dicen que van a hacer, de poder demostrar esa atracción a un inversionista, realmente de poder tener claridad de cuáles son los riesgos que su empresa tiene y claramente poder articular esos riesgos y poder también comunicar cuáles son las estrategias de mitigación de riesgos que ellos implementan, ¿verdad? Al final, conseguir ese tipo de emprendimiento, que es un poco el idóneo o el ideal o el que un inversionista busca, digamos, para su cartera, busca apoyar para su cartera, ese es el principal desafío que tenemos desde el lado de programas. Entonces, para encontrar a esos emprendimientos, bueno, nosotros obviamente no trabajamos solos, ¿no? Tenemos un ecosistema, digamos, de aliados e instituciones aliadas que son los que mejor conocen las realidades de cada país en los que nosotros operamos y nos ayuda mucho. Por ejemplo, en el caso específico de Costa Rica, Procomer es clave, digamos, Procomer ha hecho un mapeo realmente de todo el ecosistema de emprendedor muy, muy grande y nos ayuda mucho, por ejemplo, a hacer convocatoria, a poder atraer y reclutar estos emprendimientos para nuestros programas, pero también la Fundación Cruza, las universidades, ¿sí? Tenemos pues alianzas con INCAE, tenemos con la Earth University, con la Universidad de Costa Rica también. Entonces, bueno, son esfuerzos colectivos, digamos, para encontrar estos emprendimientos. Y salen de todos los aliados, los emprendimientos que ustedes atienden. Normalmente cuando nosotros lanzamos un programa nuevo, hacemos una convocatoria y en esa convocatoria nos apoyamos mucho en la red de aliados para que nos ayuden, digamos, con difundir la información y poder hacérsela llegar a esos emprendimientos. Entonces hay muchos que sí llegan a través de las redes de aliados. Cuando ustedes estaban hablando de apoyan tales empresas y emprendimientos, lo que se da a entender es que no se apoya lo que está en una fase muy temprana y no se apoya lo que está en una fase muy grande. ¿Son esos los únicos dos excluyentes que hay? ¿O hay otras barreras que ustedes dicen, ahí no, porque el fondo no es para eso? Desde el lado de programas, y luego voy a dejar que Miguel conteste desde el lado de inversión, pero desde el lado de programas, sí, digamos, cada programa tiene unos requisitos
de inclusión muy específicos, entonces siempre miramos que se cumplan esos. Uno es, por ejemplo, en qué etapa está cada emprendimiento. Y nosotros, como te mencionaba ayer, no trabajamos con empresas en etapas muy tempranas, es decir, buscamos empresas que estén legalmente constituidas, que ya tengan una atracción demostrada y comprobable. Y esa atracción, en la mayoría de los casos, es ventas, pero puede que no sea ventas, por ejemplo. Puede ser que sea un emprendimiento con un componente de innovación tecnológica muy específico, que a lo mejor la atracción que generó es a nivel de usuarios. Sí, que esos usuarios, digamos, todavía no se están monetizando, pero realmente han conseguido un éxito muy significativo y nos interesa apoyar ese tipo de modelo de negocio. Eh, entonces, que tengan esa atracción demostrada y comprobable y que estén buscando financiamiento, ¿sí? Dentro de las verticales sectoriales que mencioné anteriormente. Entonces, esos son un poco los criterios de inclusión. Entonces, vemos las empresas que no cumplan con eso, por lo general no participan en el programa porque tienen como objetivos muy específicos los programas de acompañamiento que hacemos nosotros. Ahora, del lado del fondo, pues también obviamente son las que encajen con la tesis, pero ya dejo que Miguel cuente un poquito de su Claro, lado. la tesis de inversión del fondo es bastante cerrada en cuanto a si estamos hablando de un fondo de inversión de impacto, el impacto tiene que estar ahí. Yo creo que ese es uno de los mayores calificadores dentro de lo que buscamos, una empresa que realmente tenga un impacto. Y luego va pasando, digamos, diferentes etapas. Uno es revisar tracción. Si estamos hablando de una inversión de $2 millones, ¿puede la empresa pagar o podría llegar a pagar? ¿Qué tiene que pasar para que la empresa sea exitosa y pueda repagar un crédito? Y luego, pues, conocerás de buscar y Miguel, factores. Miguel, no sé si soy solo yo, Javier, pero me parece que está con un Sí, problema de señal. Sí, se le estaba cortando, estaba intermitente. perdón. Bueno, decía que dentro de el fondo de inversiones, digamos, tiene una tesis relativamente cerrada y hay que revisar pues más a profundidad la atracción que tiene la empresa, el potencial de crecimiento que tiene la empresa, la capacidad de repago para entender eh, cuáles son los riesgos. Digamos, los empresarios tienen que mapear cuáles son sus riesgos y cuáles son sus estrategias por que la inversión funcione. Esto es una inversión y no es una donación, por tanto tiene que haber un retorno de capital y eso te diría que es quizá el filtro más duro, el requisito más duro. Tenemos que poder y Miguel, es convencido de que la empresa va a poder devolver. Miguel, disculpa que te interrumpa. Tal vez si puedes apagar la cámara, tal vez Ok, la salida puede ser más fluida porque sí se te cortó ahí al final y me interesa retomar disculpas. eso. No, no, tranquilo. Son parte de las barreras tecnológicas que todavía la región enfrenta y ya estamos habituados a eso. Ojalá que demos un nuevo llamado a las autoridades para poder ir más rápido en todo lo que es el fenómeno 5G, pero eso es tema de otro café. Lo que quería rescatar, Miguel, de lo que estabas diciendo, era de que esto es una inversión, no es una donación y no es con fines de pérdida, como diría también conocido, Exacto. que no están entregando plata porque les sobra, sino para poder apoyar cada vez más y con el retorno poder apoyar a más empresas. Exactamente, creo que esa es una pieza clave. Nuestro objetivo con este fondo es terminar de invertir este fondo y poder hacer un siguiente fondo. Quizá el objetivo probablemente sea el doble del tamaño, ¿verdad? Para eso, este fondo tiene que ser exitoso. Exitoso, uno, en impacto y dos, en el retorno que pueda dar a los inversionistas. Y por Ah, tanto, las inversiones que hacemos tienen que, tienen que ser exitosas y tienen que poder repagar un crédito o, ¿verdad? Tener una salida y no ser empresas que fracasan en el camino. Javier, Es retomando esto que una está buena diciendo. parte.
Perdona, Miguel, ¿me decías? Quizá que desconecto y irme desde Mientras otra haces ahí solución. el ajuste técnico, Javier, me llama mucho la atención esto que está diciendo Miguel y no es poca cosa. Es el asunto de no es con fines de pérdida, no es una donación, pero él de seguido dice, tenemos que lograr métricas de éxito para poder seguir captando recursos y para poder seguir moviendo el retorno que se tiene. ¿Cómo se miden esos elementos de éxito? ¿Cómo se los miden a ustedes? Mira, creo que la tesis fundamental es que la inversión de impacto en Centroamérica se puede hacer de manera rentable. Y ese es un paradigma que estamos intentando nosotros desmontar, ¿sí? Porque históricamente, pues los modelos de negocio de impacto, digamos, más tradicionales han tenido un componente de financiamiento donde el principal tipo de fondeo ha sido de tipo filantrópico. Entonces, nosotros lo que queremos, digamos, probar a través de este fondo es que esa inversión de impacto sí se puede hacer de forma rentable. ¿Qué implica que la inversión de impacto se haga de forma rentable? Como Miguel estaba mencionando, en ese plazo de 10 años que tenemos para invertir, aquí nosotros tenemos que hacer una colocación efectiva de ese capital, que las empresas en las que invertimos no solo sobrevivan, sino que consigan el nivel de crecimiento tal que les permita repagarnos a nosotros con esa expectativa de retorno que nosotros tenemos, ¿sí? Esa expectativa de retorno, ¿qué implica? Implica que nosotros tenemos que cubrir todos nuestros costos de operación, digamos, operar un fondo como el de Pomona de 33 millones de dólares, tiene, digamos, unos costos operativos, o sea, hay un equipo Claro. de personas que trabaja, hay un alquiler de oficinas, hay unos costos legales, todo el proceso de due diligence o de diligenciamiento de las empresas que hacemos, eso tiene un costo, hay unos costos administrativos de seguimiento de las inversiones, entonces todos esos costos tienen que cubrirse y además, nosotros tenemos que repagarle a nuestros inversionistas, digamos, ese principal más el retorno que nosotros le prometimos a ese inversionista. Entonces, eh, ese es como el primer paradigma que queremos romper, que esa inversión de impacto puede hacerse de forma rentable y haciéndolo de forma rentable nos aseguramos que cada una de las empresas en las que invertimos al finalizar nuestra inversión, están en una mejor posición para escalar el impacto que ya están generando, ¿sí? Entonces, específicamente, eso es el paradigma que estamos intentando resolver. Ahora, sobre las métricas quizá específicas de cómo le miden a nuestro fondo de inversión el éxito en cada una de esas actividades, yo creo que Miguel está en mucho mejor posición para poder contestarlo. Adelante, Miguel. Solo para recapitular, me acabo de unir, pido disculpas. Estamos hablando sobre las métricas que piden los inversionistas hacia nuestro fondo. Correcto. Correcto, exacto. ¿Cómo se miden esas métricas de éxito? Ok, claro. Tenemos, digamos, las métricas financieras, que eso sería principalmente la tasa de Miguel, retorno del fondo. Miguel, disculpa, es Y por que otro lado, tenemos sí, mitigación de CO2 e inclusión de la cantidad. es que sí, sí, disculpa que te interrumpa, Miguel, entenderás que por ser radio sí tenemos ese limitante de la nitidez del audio, sí se corta mucho. No sé si puedes hacer un cambio en el router o en Sí, alguna conexión, porque sí está bastante entrecortado y la audiencia no va a poder captar el mensaje que me parece vital esto de las métricas, porque hay que seguir viendo todo el ecosistema, todo el andamiaje de este tipo de trabajos que hacen ustedes. Y claro, no, yo no entiendo. no sé si pudiste cambiarlo o ocupas unos minutos. Estoy conectado desde la señal de teléfono, espero que sea mejor. Ok, adelante.
eh, hablaba sobre las métricas financieras del fondo, Sí. que es principalmente, ¿verdad?, la tasa de retorno que se le puede ofrecer a un inversionista que pone su dinero a trabajar en nuestro fondo. Y por otro lado tenemos las métricas de impacto, que puede ser cuántas personas, cuántas vidas impactaron las empresas de nuestro fondo, ¿verdad? Un ejemplo es, si estamos hablando de una empresa que da acceso a crédito a personas no bancarizadas, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Puede ser la reducción de gases CO2 de la atmósfera. Eh, ¿Cuánto capital después del nuestro levantaron o lograron conseguir para seguir creciendo? ¿O cuántas veces crecieron las ventas de la empresa desde nuestra inversión? Pero esas son métricas de impacto. Y es importante para poder generar como le decía ahora a Javier, el entender el ecosistema en el que ustedes están. Pero hay algo que me genera la duda todavía, Javier y Miguel, y es, ahora decían los fondos provienen de estas instituciones que tienen un músculo muy sólido y que buscan un equilibrio en la región que permita pues, un mayor bienestar. Pero solo de ahí vienen los recursos, no vienen de otros tipos, no sé, privados, más familiares o más, Ujú. sin ser filantrópicos, que también quieran hacer ese tipo de inversión. Claro, en nuestro fondo tenemos, aparte de las de instituciones de desarrollo, tenemos family offices locales, tenemos fundaciones americanas y personas, en inglés es high net worth individuals, ¿verdad? Personas con bastante dinero que quieren hacer inversiones de impacto en Centroamérica. La parte humana se monetiza, a lo que te entiendo. El impacto humano de los proyectos en los que están, me refiero. No realmente se monetiza, pero es uno de los, digamos, drivers Cuantifica, importantes. ¿será? Sí, se cuantifica y es algo que pues, nosotros presentamos a nuestros inversionistas. No solo estamos haciendo un retorno para ustedes, sino que a la misma vez están teniendo un impacto positivo. Es un doble impacto positivo. ¿Qué otros ejemplos, Javier y Miguel, tienen, aparte del que vimos ayer, que fue disruptivo totalmente para la sociedad costarricense, las barritas con inmensamente variedades de sabores, todos muy buenos, a partir de la harina de grillo? ¿Qué otros proyectos tienen que podamos ver en la diversificación de la colocación de los recursos? Claro. Bueno, yo sé que ya hablaron de insectos, pero tenemos otra empresa en nuestro portafolio que se llama Pronuvo, que es una empresa dedicada a la cultivación de la mosca, la larva de la mosca, el soldado negro, a escala industrial. Esta planta está en Limón y se dedica, a diferencia de Cricket House, a preparar eh, alimento de animales y principalmente lo exporta a Estados Unidos. Y esto realmente es eh, una gran avenida que tiene la producción eh, para seguir creciendo, ¿verdad? Tiene varios mercados de gallinas, acuacultura y cerdos principalmente. Y en la región, Javier, ¿qué otros ejemplos podemos ver? Sí, inversiones que hemos hecho en el fondo, por ejemplo, uno de los ejemplos que para mí son más notables en Centroamérica es una empresa que está aquí en Guatemala, que se llama Coastal Catch, que empezó trabajando con pescadores artesanos, ¿sí? Capacitándolos en distintas técnicas de pesca, digamos, mejorada para la extracción de atún y otras, digamos, especies marinas, porque uno de los problemas que había, principalmente en la región, es que la mayoría del pescado, digamos, de calidad que se consume en el país viene de Asia. Ujú. Teniendo nosotros en el Pacífico guatemalteco
El atún, todos los restaurantes de sushi del país lo importan desde Asia. Entonces, estos emprendedores se dieron cuenta o empezaron a profundizar en ese problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que se dieron cuenta es que el proceso de pesca era demasiado artesanal, no se respetaba la cadena de frío, digamos, había muchas limitantes que hacían que la calidad, digamos, del producto no fuera la idónea para el consumo, digamos, que los clientes exigían. Entonces empezaron a trabajar resolviendo ese problema. Cuando ya tenían, digamos, esa tracción demostrada y probable, y ya tenían en su red una serie de pescadores que habían tecnificado y capacitado, y ya tenían, digamos, unos volúmenes de producto colocados, no solo en el mercado nacional, sino que empezaron a haber intenciones de exportar hacia México y hacia Estados Unidos, ahí hubo la necesidad de montar una planta de producción en la costa del Pacífico que no solo genera nuevos puestos de trabajo también, sino que, digamos, a estos pescadores les permite acceder a un producto que le genera mucho mayor valor agregado. Entonces, si un pescador antes recibía 18 quetzales por libra de pescado, ahora empieza a recibir 28 quetzales, ¿sí? Entonces, este incremento de casi el 35% por el mismo trabajo, realmente genera un cambio en el estilo de vida que tienen y se empieza a desarrollar una economía local. ¿Sí? Y además de que ahora hay una planta de producción que está generando, no tengo exactamente el número, pero un montón de nuevos puestos de trabajo. Además, con una filosofía bien interesante de flexibilidad laboral. En la planta de producción se le da preferencia, por ejemplo, a las mujeres, muchas son las esposas de estos pescadores también, que pueden compaginar, digamos, su vida familiar con un trabajo que está bien remunerado, un trabajo de calidad, digamos. Entonces, eso creo que son buenos ejemplos de inversiones que están generando un cambio muy significativo en las dinámicas sociales que se dan en regiones marginalizadas del continente, que si no fuera por emprendimientos como estos, no se generarían esas oportunidades de desarrollo. Ese encadenamiento de posibilidades de inversión para ustedes y de bienestar para la gente, hace falta fortalecerla, es decir, ustedes tienen el giro de identificación a partir de las convocatorias que hacen, pero la gente se da cuenta de este tipo de fondos como el de ustedes, o hace más falta la cultura, la difusión, porque veo que hay muy buenos proyectos en la región. Sí, hay buenos proyectos, pero la barrera obviamente sigue siendo la falta no de capacidad, pero muchas veces lo que falta es que el inversionista y el emprendedor hablen el mismo idioma, hablen el mismo lenguaje. Y para eso existen programas como los programas de aceleración que Claro. nosotros tenemos desde la Fundación Pomona, incluyendo GreenTech en Costa Rica, que buscamos justamente desde toda la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades que hacemos específicamente en el alistamiento financiero, es eso, es empezar a reducir esas brechas para que cuando un emprendedor le toque ir a sentarse con alguien como Miguel, sepa responder a todas las preguntas que un inversionista le va a hacer, sepa tener claridad de cuáles son los riesgos de su negocio, cómo lo evalúa un inversionista a un negocio de esas características, ¿sí? ¿Qué es lo que espera ver un inversionista? Y esas son barreras que lógicamente siguen estando en la región. Muchas veces no es necesariamente que los emprendedores encuentren esas oportunidades de fondeo, que también es una realidad, porque parte del trabajo que también nosotros buscamos hacer es acercar las empresas con las que nosotros trabajamos a las otras opciones de inversión que hay en la región. Es decir, si una empresa necesita $100,000 para un proyecto de inversión en maquinaria y lo busca en forma de equity, ¿quiénes son los inversionistas que están en la región que pueden invertir $100,000 con equity para ese tipo de proyecto y empezar a generar esos vínculos, ¿no? Y eso es parte también del trabajo que hacemos y por lo cual las organizaciones de apoyo al emprendimiento tienen una razón de ser, digamos, muy importante en el ecosistema y empezar a reducir estas brechas de acceso a financiamiento. Pero
la brecha sigue estando ahí. Digamos, una empresa o un emprendedor, ya sea Pronuvo, que está en una etapa, digamos, de desarrollo mucho más avanzado que el que vimos ayer con Bricker House, pero cuando la necesidad de financiamiento surge, también es mucho trabajo del emprendedor o del empresario de moverse y salir y buscarlo y empezar a generar esas redes de contactos para poder atraer ese capital que le permita crecer. Javier, a lo que veo, y para traducirlo a la audiencia, tal vez de una forma más llana, ustedes traen a los pies a la tierra a la gente del enamoramiento o de la idea romántica de una gran idea, ustedes lo ponen a competir en las grandes ligas para que puedan crecer y hacer realidad el sueño que tuvieron. Es que si los pies no están en la tierra, es muy difícil que consigan hacer realidad esos sueños. Exacto. Entonces, creo que ayer lo mencionábamos también con Diego, la pasión de un emprendedor es muy importante, pero si a esa pasión no le ponemos un plan, no le ponemos unas métricas, no le ponemos unos objetivos que sean alcanzables y no le ponemos una capacidad de ejecución desde el lado del equipo y cuanto más temprana es la etapa, sobre todo del equipo fundador, es muy difícil que consigan crecerlo, escalarlo y multiplicar ese impacto. Ni hablar de atraer a un inversionista, digamos, institucional como Pomona, para que pueda invertir y apostar por ese negocio. Porque, como decía Miguel, nosotros tenemos una obligación de preservación de capital y no solo de preservación de capital, sino de ofrecerle un retorno también al inversionista. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos también desde el lado del fondo de dónde invertimos, en qué empresas invertimos. Y eso, Entonces, ujú. adelante, adelante, ya voy con la idea. No, que eso es una de las ventajas que tiene Pomona, que, que como somos inversionistas, entendemos lo que espera ver y recibir un inversionista. Entonces, cuando estamos trabajando con una empresa para prepararla para recibir inversión, podemos hacer ese trabajo de traerle los pies a la tierra realmente y ayudarle a identificar cuál es la oportunidad que cada una de esas empresas representa para un inversionista realmente. Entonces, ese creo que es una gran ventaja de ese trabajo conjunto que hacemos, tanto del lado del fondo como desde el lado de programas de aceleración. Pregunta para ambos. Ustedes dirán quién la responde. El enseñarle a los emprendedores el valor de ese dinero que no es de ellos, pero que les va a dar ese combustible, ese nitro, diría aquí un amigo, para poder salir adelante y llegar al siguiente nivel. Enseñarles el valor de ese dinero a veces cuesta o es sencillo. Voy a dejar que Miguel conteste primero para no monopolizar. Yo creo que el valor del dinero los emprendedores lo tienen. Quizá al entrar un inversionista como Pomona, lo que hace es profesionalizar e institucionalizar una empresa. ¿Verdad? No es lo mismo tener, digamos, en el caso de un emprendedor, su propio negocio, donde él toma todas las decisiones, a tener que pasar por un proceso de, bueno, quiero hacer un cambio en la estrategia y voy a vender un nuevo producto y eso se tiene que consultar con la junta directiva y tener una discusión sobre por qué sí, por qué no y demás. Creo que esa es la parte, quizá no de educación, pero de que toma un poco a adaptarse cuando los emprendedores reciben inversión de parte nuestra. Javier. Comparto lo que dice Miguel. Creo que el valor del dinero, el que es emprendedor ya lo tiene y ya sabe lo que cuesta generarlo. Y cuando va a tomar una decisión de inversión es porque obviamente le está apostando a que va a obtener un beneficio mucho mayor al costo, digamos, de esa inversión, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer ahora es alinearse con el inversionista. Al final, nosotros lo que siempre le decimos a los emprendedores es, los que conocen su negocio son ellos, ¿sí? Ellos son los que mejor conocen su negocio y son los que conocen los riesgos y las oportunidades y son los que tienen que tener la claridad de tener estrategias de aprovechar las oportunidades, pero de mitigar los riesgos que van a aparecer en el camino.
Y al final este es un juego de confianza, de generar confianza entre el inversionista y ese emprendedor. Entonces, Mm. mucho del mensaje que nosotros transmitimos es ese, es qué necesitas tener como emprendedor para generar esa confianza, ¿sí? Más que sobre, digamos, el valor del dinero, ¿sí? El valor del dinero creo que, como decía, cualquier emprendedor lo tiene porque sabe lo que cuesta generarlo y sabe lo que cuesta ganarlo, y sobre todo en las etapas en las que nosotros trabajamos, Ujú. ¿sí? En donde ya existe esa atracción y ya ha habido, digamos, de capacidad de ejecución, digamos, demostrada. Pero bueno, creo que Quizá, donde está el valor es justamente ahí, ¿no? En poder sentar en la misma mesa y que hablen ese mismo idioma un inversionista y un emprendedor. Miguel. quizá para complementarte, Javier, creo que una de las cosas que nosotros pues vemos muy bien en Pomona es que el emprendedor también esté comprometido con la empresa. Ellos conocen el valor del dinero porque ellos también tienen que poner una parte o han puesto su trabajo, su dedicación durante un buen periodo de tiempo, ¿verdad? Y no es solo, bueno, recibir el dinero, esto fracasó y bueno, ya se quedó, ¿verdad? Eso es algo que nosotros vemos pues muy bien, el compromiso del emprendedor con la empresa. Entonces, ¿Dónde, o más bien, más que dónde, cuándo, Javier, es la siguiente convocatoria? Bueno, para Costa Rica estamos todavía en proceso de formalización, estamos esperando. Eh, pero bueno, pueden, digamos, seguirnos en www.pomonaimpact.com, y ahí tenemos una sección en donde nosotros publicamos las vacantes de todos los programas que estamos lanzando, no solo para Costa Rica, sino tenemos programas en otros países de la región también. Eh, pero Pomona Green Tech 2025, todavía estamos en proceso de formalización y esperamos lanzar convocatoria para la segunda mitad del año. Con el recordatorio que van con el respaldo de Procomer, de Fundación Cruza, de universidades locales e internacionales como la EARTH, que vienen a generar esa confianza en que de verdad sí les pueden ser ese motor de desarrollo a la idea de emprendimiento que se está teniendo. Sí, específicamente el programa Green Tech Costa Rica, las instituciones aliadas, digamos, que participan son Procomer, la Ujú. Fundación Cruza ¿Sí? y el INA, que es el Instituto Lina. Nacional de Aprendizaje. Ujú. Eh, Las otras universidades nosotros tenemos relación y son parte de nuestra red de contacto, pero no son instituciones activas, digamos, dentro de la ejecución del programa, ni tienen una participación, un rol activo en la ejecución. Entonces quería como hacer esa mención para no mandar un mensaje erróneo, pero sí son parte, digamos, del ecosistema. Por ejemplo, el año pasado con INCAE, nosotros, como parte también de ese proceso de innovación, hicimos un VC Competition, que es con las empresas graduadas del programa. Trabajamos en conjunto con INCAE un formato, digamos, en donde los miembros del comité de inversión del MBA de INCAE evaluaron a todas las empresas graduadas de nuestro programa como si fueran inversionistas, ¿sí? Para recomendar si deberíamos invertir o no con un fondito pequeño que tenemos en Costa Rica. De esas recomendaciones y de ese trabajo que se hizo en alianza con INCAE, por ejemplo, salió la inversión en Bricket House que mencionamos ayer, ¿verdad? Entonces, son como algunos de los ejemplos de cosas que estamos ahora trabajando en Costa Rica, pero la ejecución del programa Green Tech es en alianza con Procomer, Cruza y el INA. Muchísimas gracias a ambos y en especial a vos, Javier, por abrirnos este mundo del fondo de inversión de esta naturaleza y demostrarnos casos de éxito porque seguimos insistiendo, sí se puede. Cuando se tiene una idea, el peor error es dudar de ella y la mejor oportunidad es creer que sí se puede desarrollar. Así que personas como ustedes son un anclaje a la realidad y al potenciar el beneficio y pues también un aplauso a como ayer la Fundación Red Democrática le aplaudió a Luis, hoy les aplaudimos a ustedes porque ustedes son parte
de este ecosistema que hace sueños realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jonathan, por el espacio. Un placer haber compartido. Y bueno, te deseo éxitos también en este programa y felicitarte por esta iniciativa. Gracias y Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ambos y gracias a todos los que han estado en sintonía. Este ha sido un programa importante porque no hay idea mala, hay idea que se desecha simplemente por miedo a dar un paso de éxito, a dar un paso de creer y a dar un paso de generar esa posibilidad de sacar adelante y desarrollarla a niveles superiores. Este ha sido Red Democrática. Mañana, si Dios así lo permite, un nuevo programa a 10 de la mañana, en 89.1 FM. No se lo pierdan. Que estén bien. Hasta luego.